expositor. Muy bienvenido, Jorge Britos. Lo tenemos conectado desde los viñedos. Hicimos una excepción por él, que tiene una imagen espectacular ahí de fondo, que nos da mucha envidia a todos los que no estamos ahí tan cerquita. Así que muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día a todos, muy bien, con muchas ganas de poder compartir con los colegas estos temas que son tan interesantes y que hacen que entre todos cuidemos y nos preocupemos por la salud de los trabajadores. Totalmente. Yo voy a brevemente contar tu currículum, quién sos, porque muchos no te conocen seguramente, muchos otros sí, porque hay mucha gente conectada de Mendoza. Jorge es químico y es profesor, ¿sí? Tanto de la Universidad Nacional de San Luis como de la UTN Facultad Regional Mendoza. Tiene una gran trayectoria trabajando en prevención de riesgos, en la docencia, en investigación con CONICET y en muchas actividades también de asesoramiento y consultoría. Es un experto realmente en lo que es riesgos en viñedos, en muchos sentidos. Tengo la suerte de hace mucho tiempo trabajar con él, así que estoy muy contenta de que estés acá con nosotros en este seminario web. Y ya te dejo de tu lado la mejor parte, que es que te puedan escuchar a vos y aprender un montón. ¿Querés compartir tu presentación así probamos que esté todo ok? Sí, cómo no. Y ya, Te recuerdo una sola cosita nomás. sí. Yo en este momento tengo cargo docente en la Universidad Tecnológica Nacional, nada más, te Ah, aviso. perfecto. Pero antes, bueno, te has ido moviendo, también estás No hay en un problema. colegio, te has ido moviendo, está muy bien. Ahí estamos. Te están envidiando todos ese paisaje, Jorge. Perfecto. Ese... Bien, bueno, adelante con tu Bueno, muy bien. presentación, muchos éxitos y gracias. Muy bien, perfecto. Comenzamos entonces. Vamos a hablar sobre el tema de los riesgos asociados a las actividades en la bodega. Para aquellos que no están muy familiarizados con el tema de la elaboración de vinos y demás bebidas derivadas de la fermentación del mosto de la uva, decimos entonces que el vino es la resultante de una bebida, según Pasteur es la más higiénica de todas las bebidas, y es resultante de un proceso fermentativo anaeróbico de los azúcares, los monosacáridos que están presentes en el mosto de la uva, de la vitis vinífera, famosa vitis vinífera. Es un proceso que se realiza, en un reactor discontinuo, un proceso en batch, en donde estas levaduras, que son hongos, las levaduras de cerveza, son hongos microscópicos, oxidan justamente los azúcares en un proceso anaeróbico, y esos azúcares oxidados, que son el alimento justamente de, de estas levaduras, son transformados en alcohol, etanol, se genera también en el proceso de dióxido de carbono, y después en una segunda instancia, porque el proceso de elaboración del vino es un proceso sumamente complejo, yo estoy tratando de dar una reseña muy breve, muy simplificada. Después de esta fermentación tumultuosa que se genera, se llama fermentación justamente porque la palabra fermentación viene de fervere, del latín de hervir, que es lo que aparentemente se ve en el mosto cuando las levaduras accionan sobre los azúcares y generan este anhídrido carbónico que aparenta justamente un proceso de ebullición, ¿no? Después de esto vienen una serie de procesos bastante complejos en donde se generan esterificaciones entre los alcoholes, polialcoholes. Esto depende mucho de la temperatura de los procesos, son muy complejos. Y bueno, y después de un tiempo de oxidación controlada e intercambio con maderas, con componentes maderas, taninos y demás, se obtiene a través de este proceso de maduración el producto final que sería el vino. Bueno, la maquinaria utilizada es bastante variada,
y ha ido evolucionando muchísimo a través del tiempo, se ha ido tecnificando todo, obviamente. A la izquierda, a ver, tenemos un lagar, que es un lugar donde se recepciona, un sitio donde se recepciona la uva, y después a través de este hornillo sin fin se incorpora a una moledora, y ese mosto, con los componentes del racimo, una vez que se saca el escobajo, y dependiendo del tipo de vino que se vaya a elaborar, a veces se deja el orujo, el ollejo de la fruta y a veces no, se fermenta, como les dije, en reactores discontinuos, que pueden ser o tanques o piletas, ¿no? En donde también en ellos se realizan los procesos secundarios que habíamos dicho, y eventualmente también el almacenaje, dependiendo del tipo de vinos que se vaya a elaborar. En última instancia se produce, bueno, el proceso de guarda, que acá vemos un set de toneles justamente para terminar el vino luego del proceso de elaboración primaria y secundaria. Es muy común ver este tipo de vista, de tener este tipo de vista en las bodegas, en donde justamente el vino y los mostos son transferidos entre distintos recipientes a través de sistemas con bombas impulsoras, normalmente son bombas de tipo pistón en algunos casos, y en otros tipo centrífuga. Normalmente a veces se requiere un impulso positivo, ¿no? También tenemos equipamiento para filtrado, después vamos a hablar un poco más de esto. Acá estamos viendo filtros tangenciales, filtros de cápsulas de celulosa, y después tenemos los procesos de fraccionamiento, en donde, bueno, las botellas de vidrio, el vidrio sigue siendo el envase más apreciado en este tipo de productos, son lavados y bueno, y fraccionados en toda una serie llamémosle, de instalaciones que existen en las bodegas. Bien, para poder analizar el tema de los riesgos y los aspectos siniestrales en los trabajos en bodegas, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo muy gentilmente me transfirió todos los accidentes que había para los códigos de actividad industrial único, SIU, de bodegas, la muestra 2 a 4, comprendidos en el periodo 2011-2020, es decir, toda la década esa. Los accidentes ocurridos en todo el país me fueron transferidos en una base de datos, los cuales fueron procesados, y tengo que agradecer muy especialmente a la ingeniera Gloria Kosuznik por su aporte y su gran colaboración para el procesamiento de esta información, que tiene un tamaño gigantesco, ¿no? 14.502 casos, justamente. Bueno, de manera tal que con esta muestra, que es estadísticamente significativa, porque abarca el 100% de los siniestros en 10 años, podemos entonces dar un perfil de la siniestralidad que existe en Argentina en este tipo de actividad. Bien, y acá vemos entonces los 14.502 casos, en donde podemos hacer una discriminación entre accidentes que han ocurrido en el lugar de trabajo, 10.726, y lo que se denomina accidente in itinere. El accidente in itinere no se aplica en todos los lugares de la misma manera. La legislación argentina considera que el trabajador comienza su labor cuando cierra la puerta de su domicilio habitual del lado de afuera para dirigirse al trabajo, y termina su acto laboral cuando cierra la misma puerta del lado de adentro de su casa. Es decir, que todos los eventos que transcurran en el camino hacia y desde el trabajo a la casa también están en acto laboral.
No todos los países tienen esta perspectiva, pero en nuestro caso sí es así. Y vemos entonces allí que accidentes fuera del ambiente de la bodega tenemos 1881 accidentes, usualmente en la vía pública, ¿cierto? Reagravaciones, aquellos casos en donde el trabajador ha tenido que volver nuevamente a solicitar y a dársele una prestación porque ha tenido una reagravación de la patología laboral. Enfermedades profesionales, enfermedades que se han generado como consecuencia del acto laboral o de los actos laborales, alrededor de 500. Y bueno, y acá tenemos entonces la distribución que les acabo de comentar en los gráficos, según lo que se acaba de indicar. Para poder ver estos accidentes, cómo se distribuyen de acuerdo a las formas, hemos recurrido a la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 1604 del año 2007, en donde las formas, los códigos de formas siniestrales se agrupan en 9 series. La serie 1, la serie 100, perdón, trata sobre el tema de caídas de personas, con o sin desnivel. En la serie 200, todo lo que tiene que ver con caída de objetos. La 300, con golpes y pisadas sobre objetos. La 400, todos los atrapamientos, normalmente en el caso nuestro, que se generan entre la maquinaria, el equipamiento y el trabajador. La serie 500, acá habla sobre esfuerzos excesivos, pero en realidad estamos englobando a todos los aspectos ergonómicos, que a veces no necesariamente tienen que ver con el esfuerzo, sino con la postura también. La serie 600, toda la parte termohigrométrica. 700, accidentes con el manejo o uso de la corriente eléctrica. La serie 800, que es un tema que después en detalle va, en lo que hace a medidas de contención y demás, va a desarrollar la ingeniera Naya Lingua, todo lo que tiene que ver con inhalación, ingestión, absorción de sustancias químicas. Y también esta serie incluye a todo lo que tiene que ver con agentes biológicos, radiaciones ionizantes o no ionizantes, que en el caso nuestro es irrelevante. Normalmente cuando hablamos de serie 800 estamos hablando de inhalación, ingesta o absorción con sustancias químicas, la interacción. Y por último, la última serie, otras formas, en donde debemos hacer especial hincapié en todo lo que tenga que ver con los códigos 907, 906, 906 y 907, bien digo, que engloban a más del 95% de los accidentes que caen en esta serie y que tienen que ver con el choque de vehículos y el atropellamiento por vehículos. También dentro de este grupo, últimamente, lamentablemente, tenemos el problema de las agresiones con y sin armas, propia de los asaltos que se dan normalmente en la vía pública, ¿no? Bien, como hechos de violencia. Bien, si tomamos entonces la cantidad de accidentes que nos han informado la superintendencia y los discriminamos en función de estos códigos de forma, tenemos esta distribución que se ve acá en esta gráfica, ¿no? En donde la barra roja indica la cantidad de accidentes en el lugar de trabajo, la barra gris los accidentes en itinere, y la barra amarilla anaranjada, el valor total. Veamos entonces que para la serie 100, lo que tiene que ser caídas, tenemos una cantidad importante de accidentes tanto en el lugar de trabajo como en la modalidad in itinere, ¿no? La serie 300 es la más numerosa, en donde tanto en la bodega, especialmente en la bodega, ¿no? La cantidad de siniestros debidos a golpes y choques por objetos
es, sin lugar a dudas, la número 1, en cuanto a frecuencia siniestral, la causal número 1. La serie 400 tiene un aporte relativamente modesto y nuevamente aparecen los problemas ergonómicos como una referenciación que debe considerarse seriamente, ¿no? Vemos cómo tiene un aporte trascendente en tercer lugar dentro de los códigos de forma de las actividades en bodega. El código de forma 900 es importante en el caso de los accidentes in itinere. Básicamente porque por el choque vehiculares, atropellamientos de vehículos, pasa a ser el más trascendente de los códigos de forma para los accidentes en itinere. Y acá tenemos el tema de las sustancias, que también es importante, aunque no tiene la entidad de los accidentes de origen mecánico, llamémosle así, y los accidentes ergonómicos, de naturaleza ergonómica. Vemos acá los valores porcentuales, accidentes de trabajo, serie 100 y serie 300, caídas y golpes. Tenemos más del 50% de los accidentes en bodega tienen esta etiología. Y en el caso de los accidentes en itinerario, bueno, vemos que casi la mitad, el 47%, son justamente el código serie 900, hablamos de accidentes vehiculares. En lo que respecta a las reagravaciones y fallecidos, bueno, acá vemos un tema realmente trascendente, como es, fíjense, el tema de los fallecidos, que es lo que me interesa ver. La mayor cantidad de fallecimientos se deben a choques vehiculares y atropellamientos por vehículos en los 10 años que se ha analizado para todas las bodegas, para los trabajadores de todas las bodegas. Después tenemos el tema de las caídas, como segunda causa de mortalidad. Y en tercer lugar, aparece el tema del contacto o la inhalación con sustancias, como la tercera causa de muerte, de fallecimiento de trabajadores en las bodegas. Bien, esto que acabamos de decir, justamente se está referenciando perfectamente acá en los porcentajes que acabamos de decir, ¿no? En cuanto a fallecidos, el código 100, el código 900, la serie 900, es la número 1, y después tenemos el tema de las caídas, fundamentalmente caídas de altura, estimo. No he hecho una evaluación exacta sobre qué tipo de caídas son las que están generando el mayor índice de mortalidad, pero entiendo que deben ser caídas de altura. Bien, y por último, el tema de los accidentes mortales asociados a sustancias inhaladas o contacto con sustancias químicas, ¿no? Que es también un problema muy importante y muy serio, especialmente en las bodegas, ¿no? Ese es un tema al cual después nos vamos a referir un poquito más. ¿Qué conclusiones tenemos en general entonces? Respecto a los siniestros ocurridos en el lugar de trabajo, alta frecuencia en códigos de forma 300, 100 y 500, caídas, golpes ergonómicos. Respecto a los siniestros ocurridos en itinere, dijimos alta frecuencia, todo lo que tenga que ver con choques y accidentes vehiculares, caídas y golpes. Y respecto a las fatalidades, como bien acabamos de decir, accidentes vehiculares, atropellamientos por vehículos, caídas y contacto con sustancias químicas o inhalación, fundamentalmente. Creo que ahora viene la parte más especulativa y más interesante.
a considerar. En relación con la base de datos, la información que se aporta es la que provee justamente las denuncias de accidentes, los establecimientos. Y en muchos casos las bodegas tienen viñedos, es decir, hablamos de bodegas y viñedos XX, ¿eh? Y no se hace una discriminación entre el accidente que ocurre en la bodega y en el viñedo, porque, bueno, se engloban todos en el mismo SIU, perdón, en la misma quit, la misma, que es lo que identifica a la empresa, la clave única tributaria, ¿no? Una quit. Y entonces es muy probable que dentro de la base de datos que hemos analizado haya una importante cantidad de aportes de accidentes que han ocurrido en la viña. ¿Mm? ¿Por qué? Y bueno, porque se denuncian de manera conjunta con lo que están ocurriendo en la bodega, porque la quit es la misma, ¿no? Ese entonces es un tema que habría que depurar y tratar para tener un dato que sea más específico y más asociable a una actividad u otra, porque son estructuralmente muy distintas. Un tema sobre el cual quiero hacer una especial referencia es el tema de la determinación y la valoración continua de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Este es un tema realmente relevante. Normalmente la idea que se tiene en el ambiente es que el anhídrido carbónico es inocuo per se, ¿m? Y que el efecto que tiene es fundamentalmente asfixiante. Si uno ve los libros de toxicología laboral, el anhídrido carbónico, el único problema que tiene es que desplaza el oxígeno, ¿sí? Es más, el anhídrido carbónico se utiliza normalmente en ventilación, cuando uno está analizando los procesos de ventilación, para determinar en qué momento deben activarse los sistemas automáticos de ventilación. Normalmente el parámetro que se toma son las 800 partes por millón, cuando el sensor de anhídrido carbónico en el ambiente detecta una concentración igual o superior a 800 ppm, se puede setear en otros valores, 500 también. Inmediatamente se activan los sistemas de ventilación automática. Esto se basa en el hecho de que se supone que el anhídrido carbónico que se está dosando es el producto de los procesos metabólicos de las personas o de los animales que están respirando y que obviamente consumen el oxígeno y están liberando anhídrido carbónico. Entonces la presencia de un elevado índice de anhídrido carbónico es nada más ni nada menos que la indicación de un enviciamiento del aire del ambiente por una falta de renovación del mismo, debido a que las personas están consumiendo el oxígeno y generando ese anhídrido carbónico. Ese razonamiento obviamente es válido en tanto y en cuanto ese anhídrido carbónico se produzca como consecuencia del proceso metabólico al que estoy haciendo referencia. Pero la bodega es un caso muy especial, porque nosotros en la bodega estamos generando anhídrido carbónico sin consumir oxígeno. La levadura genera anhídrido carbónico a través de la oxidación anaeróbica del monosacárido. Y por lo tanto, puede haber un incremento de dióxido de carbono sin que ello implique una disminución necesariamente de oxígeno. Y uno puede decir, bueno, pero el anhídrido carbónico va a desplazar el oxígeno que hubiera ahí. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto en determinadas circunstancias y en otras no. ¿Por qué? Y bueno, todo depende de la geometría del espacio, si hay decantación en altura, de la relación superficie-altura, es decir, de toda una serie de variables que pueden generar ambientes con niveles de oxígeno
que estén dentro del rango tolerable superiores al 19.5% de oxígeno que dispara la alarma de falta de oxígeno, si el tenor de oxígeno es inferior a 19,5%, y tener una concentración superior a las 1000 partes por millón sin ningún problema de anhídrido carbónico. ¿Y dónde se da eso? ¿Se puede dar? Sí, conozco inclusive algunas bodegas en donde esta situación se da y las alarmas de detección de dióxido de carbono se han activado, sin que se activen las de oxígeno. ¿Dónde? Por ejemplo, ahora cada vez más se usan vinos espumantes, donde hay champán, donde se elabora por el método Charman en batch el champán. El anhídrido carbónico está presente, se genera anhídrido carbónico, ya sea también por proceso bacteriano o bien en los vinos espumantes porque se está inyectando. Y el anhídrido carbónico no es, en esos niveles, no es tan, llamémosle, pasivo, sino que es tóxico. Por ejemplo, por encima de las 1000 partes por millón, disminuye las capacidades cognitivas, genera fatiga, pérdidas de rendimiento. Estos valores no son en las bodegas difícilmente alcanzables. Y a partir de las 5000 partes por millón, dolor de cabeza, interrupción de sueño, irritación, los trabajadores, hay lentitud mental, es un factor coadyuvante en estos casos, el dióxido de carbono, de las caídas, de los golpes. Dice, ¿cómo puede haber tantos golpes y tantas caídas en una bodega? Y bueno, hay que analizar y estudiar el anhídrido carbónico como un factor contribuyente en tanto y en cuanto entorpece y genera lentitud mental. Ya Julio Verne, a principios del siglo XX, lo refería al problema del anhídrido carbónico en su famoso libro Viaje a la Luna. Los estudios animales han demostrado que concentraciones superiores a las 5000 partes por millón, tras solo 8 semanas de exposición, producen calcificación renal y pérdida ósea. También produce problemas hepáticos. No es tan simple en estos casos en donde hay liberación de anhídrido carbónico sin consumo de oxígeno en el proceso. Es un tema que hay que estudiar y yo los invito a que se realicen valoraciones en distintos tiempos, porque la producción en bodega no es una producción homogénea, va variando en función de la época del año. Y debe hacerse una valoración y en aquellos lugares en donde los valores sean sensibles deben colocarse no solo detectores de oxígeno, sino también detectores de anhídrido carbónico. Otro punto que quiero enfatizar es, y que veo que no se hace en todas las bodegas, es el seguimiento y la supervisión de las instalaciones con gases presurizados y criogénicos de terceros que brindan el servicio, especialmente dióxido de azufre, anhídrido sulfuroso y nitrógeno criogénico y anhídrido carbónico refrigerado. Cada vez se usa más justamente los gases, especialmente nitrógeno, en las bodegas como una forma de controlar, sin aditivar anhídrido sulfuroso, la oxidación inducida por el bacterium aceti, ¿no? El proceso de oxidación y formación de vinagre. Y las empresas necesariamente tienen que controlar a sus proveedores en lo que respecta al manejo, supervisión y revisión del equipamiento presurizado. Otro punto interesante y que veo que no se cumple es la implementación de la resolución SRT 953, trabajo en espacios confinados. Habíamos visto que es la segunda causa, o la tercera causa de muertes, y la segunda en el ambiente laboral. Contacto e ingesta de sustancias, ¿no?
esta situación normalmente se va mejorando, pero la resolución no se aplica adecuadamente. ¿Por qué? Porque no se señalan las piletas ni los tanques como espacios confinados, no se adecúa y se usa el protocolo de trabajo en espacios confinados como dice la resolución, y no se aprestan los equipos de emergencia, ni se los equipan apropiadamente, no se realizan los permisos de trabajo como dice la norma, y los procesos de ventilación y de medición de oxígeno en el ambiente confinado a veces no son del todo profesionales, ¿no? Es un tema que debe ser revisado y sugiero que se tenga muy en cuenta. En muchas ocasiones hemos visto que son los clientes, especialmente de Japón y de la Comunidad Europea, quienes le exigen a sus proveedores, en este caso las bodegas, que se dé cumplimiento a la normativa. Y por último, y ya estamos terminando, la valoración del impacto de la estocasticidad en algunos cancerígenos respecto de la significancia del riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, las bodegas más chicas todavía, por una cuestión de costo y de proceso, no han terminado de reemplazar los filtros de vinos y están usando tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas contiene cristobalita, a veces en un porcentaje superior al 80%, de los cuales, bueno, hay un muy bajo porcentaje de fracción respirable, pero de todas maneras es un cancerígeno. Está en discusión y en este momento muchos ponen en duda la conveniencia de considerar la estocasticidad del proceso, es decir, bueno, la sola presencia del cancerígeno es suficiente para disparar la implementación de la normativa de uso y tenencia de productos cancerígenos. Creo que es un tema que hay que revisar seriamente, basándose en que la sugerencia, esto es un tema que se ha charlado también dentro del ámbito de la Asociación de Higienistas de la República Argentina, dentro de la trascendencia que tiene la patología. No disponemos de información apropiada que permita definir cuál es el impacto real que tiene el manejo en estas circunstancias y en estas condiciones de productos cancerígenos. Es realmente trascendente, es decir, los filtreros, que son los que están expuestos a este riesgo, desarrollan patologías, cánceres pulmonares en un nivel superior estadísticamente significativo a la media de la población en general. Ese yo creo que es la gran pregunta. Y sugiero que esto se profundice el estudio. ¿Para qué? Para que de alguna manera la reglamentación y el cumplimiento de la normativa pueda realizarse sin que ello implique esfuerzos y trastornos a las empresas que generen gastos que podrían ser improductivos e innecesarios. Lo más importante es tener información, obtener información que permita determinar el impacto real que tiene en el desarrollo de estas enfermedades de origen oncológico, ¿no?, en el trabajador. Es un tema pendiente y al cual considero que deben participar todos los actores integrantes del proceso. Estoy hablando de las autoridades de control, las ARTs, y, por supuesto, las empresas con sus trabajadores, ¿no?, a los efectos de poder generar material que permita obtener y aplicar y generar normativa eficiente. Bien, con esto estoy dando por finalizado esta exposición. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Jorge. La verdad que fue súper interesante el enfoque bien específico y bueno, muy claro. Para cerrar, si te parece, habíamos acordado la votación, así conocemos del otro lado. Vos hiciste una pregunta muy docente, de esas preguntas que se nota que está ahí la docencia. Vamos a compartir la votación, si les parece. A ver, estamos viendo acá. Bueno, la pregunta, no sé si la querés formular vos o la leo, como prefieras. Léela, léela. Dale, la pregunta es, ¿pueden los niveles de dióxido de carbono en aire superar los valores límites permitidos, que son CMP 5000, muy específico, en sectores de las bodegas? Para mí yo, digamos, desapruebo, estoy segura que desapruebo. Pero bueno, capaz que del otro lado seguramente tenemos gente Es la con... dosis máxima permitida, la concentración máxima permitida, 5.000 partes por millón. Exactamente. Justamente lo que estuvimos hablando. ¿Están viendo la votación o no? A ver, estamos con un temita. Voy de vuelta, ¿eh? Voy a lanzar de vuelta. No sé si del otro lado están viendo la votación, porque acá me dice compartir resultados. Estoy con un temita técnico, espérenme por favor. Mm. Esto es en vivo, como saben. No sé por qué. ¿Alguien del equipo puede tirar la votación a ver si soy yo la que tiene el temita con el Zoom? ¿Podemos probar? Ahí va. Ahí están viendo. Creo que ahora sí. Van a poder. Ahora sí pueden ir votando. Gracias. Gracias, equipo. Bueno, ahí están votando. ¿Sí? Ya vamos. Están votando muy rápido, me encanta. Todos buenos alumnos ahí del otro lado, evidentemente, con posición crítica. Están votando, vamos a ver, ya tenemos... Aprovecho para mandar un saludo, parece como... Hay gente que se conecta muchas veces y hay expositores que se conectan también. Tenemos conectado a Gerardo Ontanilla, así que le mandamos un saludo especial a Gerardo que participó de seminarios web, que siempre está acompañándonos, colega cuyano, como, ¿no? Como se dicen ustedes. Así que le mandamos un saludo. Y ya está haciendo el 70%, casi el 70% votó. ¿Les parece compartimos resultados? A ver qué... Ahí estamos viendo. Bueno, ahí peleadito. Queremos saberla, yo que no tengo idea. El 52% que sí y el 48% que no. Estamos esperando la respuesta, Jorge. Bueno, no, la respuesta, como les dije, es una... Yo les puedo decir que sí. Es más, hay bodegas en donde se han hecho estas valoraciones y la respuesta es sí, especialmente en las champañeras o lugares en donde se hacen vinos espumantes. Lo importante de esto es, creo como aporte que podemos hacer a la comunidad de especialistas y de profesionales, eh, que el anhídrido carbónico en bodegas se genera no como consecuencia de un proceso de respiración aeróbica, sino que es un proceso anaeróbico y por lo tanto puede coexistir tanto el anhídrido carbónico con el oxígeno, que normalmente en la inmensa mayoría de las actividades no se da así. Y Bien. eso nos induce a un error. Y el hecho de que haya tantos golpes, caídas y demás, eh, puede, y es un tema que hay que investigar, esta es una especulación, puede ser debido también al entorpecimiento mental que genera la presencia de cantidades, llamémosle, importantes, trascendentes de dióxido de carbono. Y es un tema que normalmente en las bodegas no se mide. Al anhídrido carbónico se lo ve nada más que como un indicador de la ausencia de oxígeno. Quiero que vean que puede haber en algunos lugares y en ciertas ocasiones anhídrido carbónico elevado con oxígeno normal. Wow, súper específico. Bueno, buenísimo. Gracias, Jorge. Tuvimos preguntas que te vamos a ir mandando. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, una pausa activa para mover el cuerpo, para cuidarnos también, capacitándonos. Y después de esta pausa, sí continuamos
con la respuesta a unas preguntas que te mandamos y con la próxima charla. Así continuamos, ya estamos llegando a la segunda etapa de este seminario web. Jorge, si estás por ahí, volver a activar tu cámara y tu audio, perfecto. Te mandamos algunas preguntitas, si querés responder a... No se escucha todavía, ¿eh? Ahí. A ver, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ahora sí. Bien, ¿pudiste ver alguna de las preguntas que te pasamos? Una tiene que ver con, bueno, te felicitan por la presentación y preguntan a qué... La pregunta está basada en factores de riesgo. ¿Se pueden identificar en la actividad vitivinícola? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de un relevamiento de riesgos en este tipo de actividad? Perdón, no te escuché bien, discúlpame. No hay problema. Preguntan, digamos, ¿cuáles son las cuestiones a tener en cuenta en el relevamiento de riesgos en general? ¿Hay algo muy importante a tener en cuenta para la actividad específica vitivinícola? Mira, en los relevamientos de riesgo lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son los riesgos más relevantes. Por eso es importante hacer higiene reactiva y seguridad reactiva como hemos hecho nosotros. Lo más importante entonces es tener los antecedentes siniestrales. A partir de los antecedentes siniestrales, como lo que hemos hecho nosotros, podemos empezar tenemos un pantallazo inicial a partir del cual poder empezar a identificar los agentes de riesgo, tanto de higiene como seguridad. Una vez que lo hemos identificado, lo que hay que hacer es medir, valorar y eventualmente ponderar
cuál es el impacto y a partir de allí generar medidas de intervención que permitan hacer que ese índice, si está fuera de lo tolerable, se vuelva tolerable a través de medidas de reingeniería primero, y después, bueno, elaboración de cambios de Sí. procesos, y por último uso de elementos de protección personal según corresponda. Bien. Ese sería el formato, digamos, tradicional en cualquier relevamiento que debemos hacer. Entonces, Bien, primero buenísimo. aspectos históricos, después ver cuáles son los que están presentes allí, la valoración, la medición y la valoración. Buenísimo. Y otra pregunta que hace Roberto Juan Dupín, que es, ¿en los viñedos se sigue utilizando pesticidas como se prevé el cuidado de la salud de aquellos que están expuestos a los mismos? ¿Se siguen Bueno, utilizando? mira, Sí. esto tiene que ver con viñedos más que con bodegas, pero en general, en los viñedos, los productos que normalmente se utilizan no son de banda roja. Son productos moderadamente tóxicos porque son fundamentalmente fungicidas. El problema que tiene la vid eh, es un cultivo que se debe hacer o se hace normalmente en una zona seca. Por una característica, y es muy sensible a los hongos. El- Justamente la peronóspora es el principal, llamémosle, problema para el caso de los viñedos, y se usan fungicidas, Bien. ya sea tiocarbamatos, o bien se usan compuestos derivados del cobre, como oxicloruro, sulfatos de cobre y demás, que son productos de baja toxicidad. Ha Bien. habido problemas últimamente porque, bueno, del otro lado de la cordillera, con la importación de las máquinas, el uso de máquinas para cosecha, ha ingresado un bichito, una mariposita, que está generando problemas serios, y ahí se hace necesario el uso de fosforado con todo el riesgo que esto implica, porque ya son productos de banda roja, pero eso está acotado afortunadamente a algunos sectores del país. Normalmente no son tóxicos, muy tóxicos, los productos que se usan en los viñedos. Bueno, mejor así, nos quedamos tranquilos que los que estamos tomando cualquier tipo de cepa está todo en regla, en prevención. Bueno, te agradecemos un montón, Jorge, gracias por Muy esta bien. charla, por todo lo que nos enseñaste y aprendimos, por ese paisaje de viñedos hermoso que nos regalás. Y bueno, vamos a continuar con la próxima charla que está Perfecto. a cargo de tu gran colega, nuestra querida Nadia Lingua. Nadia, bienvenida. Muchas gracias. No, buenos días, muchas gracias. gracias. Gracias a vos. Yo te voy a presentar brevemente, si te parece, ¿sí? Para que Muy los que no breve. te conocen sepan un poco más de vos. Bueno, Nadia es ingeniera también, ella tiene una carrera docente, es ingeniera química, especialista en seguridad e higiene laboral, ha dirigido también varios proyectos, es auditora y tiene mucha experiencia en la implementación y en la auditoría de normas ISO. Hoy particularmente nos va a hablar de la implementación del sistema globalmente armonizado en relación a los productos enológicos usados en bodegas. Súper específico, Muy Nadia. específico, Vamos a aprender un totalmente. montonazo. Bueno, Ojalá, sí, es un objetivo ambicioso para el poco tiempo, pero ojalá que podamos sintetizar para que los colegas puedan aprovechar. seguro que sí. Bueno, gracias por estar participando. En lo personal también Gracias. estoy muy contenta de que después de tantos seminarios presenciales te tengamos acá para todos los que están conectados desde todo el país, conociéndote y aprendiendo con vos. Vamos a Muy arrancar, si te agradecida. parece, con la votación que quedamos, a ver del otro lado. Muy bien. Sí, mi equipo mejor si tira la votación porque tuvimos ahí un temita. Para arrancar, mientras
Nadie comparte la presentación, vamos a votar, ¿sí? Para conocer del otro lado, ¿sí? Si efectivamente han implementado alguna vez esto, ¿no? El sistema globalmente armonizado en algún sector de su empresa. Queremos conocer del otro lado el nivel de implementación de este sistema para que, bueno, para lo que van a aprender seguramente tenga un impacto diferente. Viene parejo la cosa, por lo que estoy viendo, pero ya está votando más de un 60%. Vamos a esperar un poquito más y ya compartimos los resultados. Tu presentación se ve perfecto, Nadie. ¿Se ve perfecto? Bien. Sí. Si les parece, equipo, vamos compartiendo resultados. Bueno, ahí estamos viendo. Un 57% no implementó y un 43% sí. Está parejo. Estamos parejos, pero sí, hay diferencia igual. Está parejo, por lo que vamos a profundizar algunos temitas entonces para aquellos que no han trabajado con el SFA. Así Buenísimo. que bueno, cuando quieran bienvenida. comenzamos. Muchas Éxito. gracias a los participantes por el tiempo que están invirtiendo en esta capacitación. Bueno, voy a tomar algún dato de Jorge, que ha sido muy excelentemente profesional en la definición de estos perfiles siniestrales, y nos presentó el código 800, que tiene que ver con la manipulación de productos químicos, de sustancias químicas, y pudimos visualizar que tal vez no hay una alta probabilidad de que ocurra ese accidente, pero sí son de una severidad importante. Por lo tanto, cuando estamos hablando de manipulación de productos químicos, siempre nos encontramos en una zona compleja, de alto riesgo. Y cuando vamos a trabajar en implementación de algún sistema, cualquiera sea él, siempre tenemos que empezar. Hay dos factores para comenzar, o dos puntas. Una es la evaluación de riesgos que tenemos que hacer de la situación, y con el perfil que nos definió Jorge podemos ver el impacto que esto tiene. Y otro de los aspectos que tenemos que tomar cuando vamos a trabajar en una implementación es los aspectos legales vigentes. Respecto al sistema globalmente armonizado, es un sistema integral de comunicación de peligros de alcance internacional, y en nuestro país es de aplicación obligatoria a través de la resolución 801 del 2015. Es una forma de comunicar los peligros asociados a los productos químicos. Intenta advertir de la peligrosidad de una manera sencilla, entendible, para que podamos tomar las medidas necesarias para eliminar el riesgo, tomar medidas que lo minimicen o controlarlo. Vamos a hacer un poquito de los antecedentes, de dónde viene el sistema globalmente armonizado. El libro violeta, el libro púrpura, como se lo conoce habitualmente en la jerga química, es una norma de adhesión voluntaria que, bueno, en nuestro país es de aplicación obligatoria a partir de la resolución 801. Pero a nivel mundial es una sugerencia para intentar tener un idioma común cuando hablamos de productos químicos. Y este idioma común aparece en cada capítulo de esta norma, primero con una definición de los criterios de la clasificación de peligros. ¿Cómo vamos a clasificar esos peligros? También hay algoritmos de decisión que nos dicen todos los procesos de clasificación de sustancias y mezclas. Y también esta norma nos dice las formas de comunicación, que se hacen a través de etiquetas y de hojas de datos de seguridad. Las etiquetas y las hojas de datos de seguridad usan otra herramienta también, que es el pictograma. Vamos a ver en estas herramientas cada una de las partes. Por ejemplo, ¿qué se armoniza? ¿Qué significa armonizar? Es unificar un criterio. ¿Qué armonizamos con el SGA? La clasificación, el etiquetado y la ficha de datos de seguridad. Vamos a ver de una de estas partes. La armonización de la etiqueta. ¿En qué consiste? En que una etiqueta conforme o de acuerdo o que cumple con los criterios establecidos en el sistema globalmente armonizado tiene las siguientes partes.
cuenta con los pictogramas, que en breve les comento cuáles son y cuántos son. Debe contar con el nombre del producto, la etiqueta. Debe contar con una palabra de advertencia. Esta palabra de advertencia puede ser peligro o puede ser atención. Tiene que tener los componentes del producto que estamos nombrando, o sea, los componentes del peligro. Vamos a tener indicaciones de peligro, que son las famosas frases H, y consejos de prudencia, que son las famosas frases P. Estas son las partes estandarizadas dentro del sistema globalmente armonizado que debe tener una etiqueta para cumplir con la norma. ¿Qué otra cuestión armonizada tenemos? Los pictogramas. Contamos con 9 pictogramas que consta de un rombo rojo con el fondo blanco y el dibujo en negro. Cada uno simboliza el peligro intrínseco de la sustancia. Cada sustancia puede tener más de un peligro intrínseco que la defina. Es así que puede haber una sustancia que sea inflamable y a la vez que sea corrosiva para la piel. Puede haber una sustancia que tenga una toxicidad aguda para nuestra salud, combinándose con algún tipo también de inflamabilidad de esta sustancia. Pueden convivir en el etiquetado hasta 5 pictogramas indicándonos la peligrosidad intrínseca de esta sustancia. ¿Qué otra herramienta tenemos también armonizada y estandarizada? Las fichas de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad es un requisito de esta norma y tiene 16 secciones, obligatoriamente tiene que tener estas 16 secciones donde informa, tiene la información técnica necesaria para que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de este producto químico que vamos a manipular. La ficha de datos de seguridad, en breve vamos a ver unos ejemplos, pero acá les digo rápidamente que estas 16 secciones tienen que ver con la identificación del producto, la identificación del peligro, la composición, los primeros auxilios, qué medidas vamos a tomar en caso de incendio, medidas en caso de derrames o fugas, manipulación y almacenamiento, exposición y protecciones personales, las propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, procedimientos de disposición final, regulaciones al transportar, información regulatoria e información adicional. Entonces, estos son los ítems o las secciones que obligadamente debe tener una hoja de datos de seguridad o una ficha de datos de seguridad conforme con el sistema globalmente armonizado. Vamos a volver algunas definiciones del sistema globalmente armonizado. Y hablamos recién de la armonización. ¿Qué cosas están con un criterio armonizado? Y son las etiquetas, la ficha de datos y los pictogramas. Vamos a hablar también que el sistema globalmente armonizado identifica peligros y cuantifica la gravedad de esos peligros. ¿Cómo? A través de la definición de 3 clases de peligros, que tienen a la vez subclases, y de categorías de peligros. Ahora avanza. ¿Cuáles son las clases de peligros que identifica el sistema globalmente armonizado? Los peligros físicos, que a la vez tiene subdivisiones, 16 subdivisiones de estos peligros físicos que consideren sus algoritmos de decisión. Peligros para la salud, los cuales son 10, están entre toxicidad aguda, corrosión cutánea, lesiones oculares, etc. Tenemos una lista, una subdivisión de 10 clases de peligros, y luego tenemos los peligros también ambientales, que solo hay 2 clases, 2 subclases para los peligros ambientales. Esto tiene también una categorización. Tenemos 3 clases de peligros físicos para la salud y para el ambiente. Y cada una de esas clases son sus subclases, que a la vez cada subclase puede tener una categoría, que va de más peligroso, la categoría 1, a menos peligroso, la categoría 5. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el que fabrica el producto químico
somete a su producto a estos algoritmos de decisión sobre la peligrosidad intrínseca que tiene este producto, esos algoritmos de decisión lo van categorizando al producto. Y si tiene una categoría 1, por ejemplo, es un peligro para la salud, un tóxico agudo. De categoría 1 quiere decir que es altamente tóxico, y si es de categoría 5, no tiene tan alta toxicidad. ¿En qué otra cosa nos importa este tipo de categoría? Que si nosotros tenemos una peligrosidad intrínseca con un 4 o un 5, el SGA permite que la etiqueta no tenga el pictograma, que solamente indique las frases de prudencia, las frases de peligro. Pero puede no tener el pictograma cuando hablamos de menos peligroso, de una categoría menos peligrosa. Ahora, cuando hablamos de la categoría 3 a la 1, es obligatorio que el pictograma acompañe la peligrosidad intrínseca de este producto. Sé que son muchos conceptos, es muy ambicioso pretender en 40 minutos ver todo el sistema globalmente armonizado, pero les prometo que es lo más sintético y básico que podemos ver para ver cómo lo vamos a organizar en una gestión de productos químicos en nuestros frentes de trabajo. Y por último, otro concepto que necesitamos conocer, la diferencia y saber en qué trabaja el SGA, es que clasifica las sustancias químicas en función del peligro, no del riesgo. ¿Por qué es tan importante entender ese concepto? Porque el peligro intrínseco de la sustancia química va a ser, fíjense esta imagen, esta sustancia química tiene un peligro intrínseco exactamente igual para las dos personas. Ahora, el riesgo tiene que ver con la exposición. Entonces vemos claramente que la exposición de estas dos personas es totalmente diferente. Mientras que la que está a la izquierda está totalmente desprotegida, la persona que está a la derecha está totalmente protegida. Quiere decir que en una peligrosidad intrínseca de un producto químico que va a ser la misma aquí o en la China, nosotros vamos a poder, conociendo este peligro, poder tomar las medidas correspondientes para disminuir el nivel de exposición y por lo tanto trabajar en la reducción de ese nivel del riesgo. Por supuesto que la peligrosidad intrínseca de la sustancia no la vamos a poder cambiar, pero sí nosotros vamos a poder trabajar sobre la minimización, eliminación o control de los riesgos a la que esa sustancia nos está exponiendo. Vamos a empezar ya en el trabajo cotidiano. ¿Qué necesitamos nosotros hacer en nuestro frente de trabajo después de ver cuáles son los elementos armonizados del sistema globalmente armonizado y lo que nuestra resolución 801 nos pide obligatoriamente cumplir en los frentes de trabajo? ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con un relevamiento de las sustancias químicas que tengamos en cada sector, en cada área. Teniendo en cuenta las bodegas, vamos a hablar básicamente, vamos a ver unos ejemplos de productos usados particularmente en la parte enológica, pero no hay que olvidarse que tenemos bodega, fraccionamiento, laboratorio, mantenimiento, y cada una de estas áreas va a tener una cantidad de sustancias químicas que deberemos también incorporar en nuestra gestión de sustancias peligrosas y, por supuesto, en la aplicación del sistema globalmente armonizado. Bueno, ¿cómo es una sugerencia, por supuesto, cómo comenzar a implementar esto? Pero necesitamos un punto de partida. Entonces, una sugerencia es el relevamiento por área. ¿Para qué? Para que a partir de ese relevamiento nosotros podamos hacer un inventario de productos químicos, donde tengamos el producto que se usa en un sector, quién es el fabricante, qué área lo está usando, si contamos o no con ficha de datos de seguridad, si el sector ha identificado esta ficha, identifica los riesgos. Es muy importante hacer entonces el relevamiento con los responsables del proceso
y generar este inventario que va a ser nuestro estatus inicial, nuestro puntapié inicial para luego poder gestionar en nuestra empresa, en nuestro proceso, los productos químicos de una manera segura. ¿Cómo es este camino? Dijimos entonces, relevamiento e inventario. El inventario, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar algunos ejemplos. Podemos dividir las sustancias químicas en grupos, por ejemplo, en las bodegas se utilizan muchos ácidos, muchas bases, como el ácido tartárico, la soda cáustica, por ejemplo, se utilizan clarificantes, conservantes, antioxidantes, productos de limpieza. Entonces, es conveniente separar por grupos, por familias de productos químicos, identificar cuáles estamos usando, y en eso, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué va a ser lo primero que vamos a tener que pedir al proveedor? Primero al sector, para ver si el sector lo tiene consigo, y después, si el sector no lo tiene consigo, al proveedor. La herramienta indispensable es esta, la ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad, como vimos, tiene que tener 16 puntos. Entonces, en primera instancia, controlamos que esta ficha tenga las 16 secciones. Sección 1, sección 2, sección 3, hasta, perdone que vaya así, pero necesito darles muchos conceptos, hasta la sección 16. Quiere decir que esta ficha de datos de seguridad cumple con lo propuesto por el sistema globalmente armonizado. Tiene las secciones suficientes para cumplir con el sistema globalmente armonizado. Por supuesto, con tiempo ustedes verán que cada sección tenga la correspondencia con lo que pide el SGA. Es decir, sección 1, identificación, sección 2, identificación de los peligros. Y acá, ya que vamos por la sección 2, me voy a detener en algo importantísimo. Cuando estamos haciendo este relevamiento de las fichas de datos de seguridad, la sección 2 es la que nos va a indicar si la etiqueta de este producto está armonizada, está cumpliendo con lo normado por el sistema globalmente armonizado. ¿Por qué? Porque la sección 2 nos dice precisamente qué elementos tiene que tener la etiqueta. Nos dice qué pictograma debe usar la etiqueta, qué palabra de advertencia tiene que tener la etiqueta, cuáles son las frases de peligro, las frases de prudencia. Es decir, que es un corazón en la identificación de que ese producto está cumpliendo con el SGA o no, sobre todo la primera parte de la ficha de datos de seguridad. ¿Por qué? Porque en la primera sección tenemos la identificación, es decir, que estamos viendo que es ácido tartárico, nos da el nombre del producto, nos da el número CAS, nos da el número de registro si es que lo tiene que tener o no, nos dice los usos y nos da el fabricante también. Quiere decir que está cumpliendo. Y esta parte es necesaria que esté en la etiqueta, la identificación de la sustancia. ¿Y qué otra parte era necesaria en la etiqueta? El pictograma, la indicación de peligro, de advertencia, digamos, si tenemos que poner la palabra peligro o algún tipo de precaución, si tenemos algunas frases también de peligro y las frases de prudencia. Vamos a salir de esta hoja de seguridad para entrar en otra. Por ejemplo, Jorge hizo una referencia muy interesante sobre las tierras de diatomea, que se usan muchísimo. Entonces vamos a explorar una hoja de seguridad de este producto químico bastante usado en los temas de la clarificación y filtración. La hoja de datos de seguridad, como vimos, la tenemos que controlar en sus secciones. Esta es una hoja un poco más corta, pero como vemos, estamos viendo un repaso de todas las secciones, si cumple o no con el SGA, hasta que llegamos al punto 16 y verificamos que es una hoja de seguridad que aparentemente cumple con el sistema globalmente armonizado. Cuando nos vamos a la identificación de la sustancia, está identificada la sustancia, está identificado también los datos del fabricante, y cuando nos vamos a la identificación de riesgo,
vemos que la etiqueta de esta sustancia debería tener un pictograma de peligros para la salud, donde nos indica que hay un daño a los pulmones, si existe una exposición prolongada por inhalación de esta sustancia. La palabra, están las palabras también de peligro y las frases también de precauciones que tenemos que tener en cuenta. Nadi, te molesto con una consulta, porque algunos nos están Sí. diciendo que no se ven las hojas de seguridad. ¿Vos estás compartiendo aparte algo de lo que se está viendo en el PowerPoint? ¿O son esas hojitas Sí, chiquitas? estoy compartiendo las hojas de seguridad. Claro, pero como seguramente seleccionaste solo tu presentación, no te va a dejar navegar. Entonces tenés que dejar de compartir y para que puedan ver, volver a compartir ahí la pantalla. Perdón No, por el error no, porque en técnico. realidad yo dudaba en realidad, no lo sabía, pero como vimos tantas preguntas, decidimos, bueno, si querés dejamos de compartir esto y ahí... No, ahí voy y comparto esta hoja de seguridad. Ahí se ve. Exactamente, ahí está, Ahí se ahora ve. sí. Perdón, les pido disculpas, No, por al favor, contrario. que estaba súper concentrada en transmitir los conceptos más importantes. Está perfecto. Y la Está perfecto. técnica no es mi fuerte. La Lo parte tuyo es técnica. impecable, por eso somos un equipo, despreocúpate. Esto es lo que estás Bueno, mostrando ahora, cuando quieras mostrar la presentación tenés que... dejar de te voy compartir la contando. pantalla. Vale, exacto. Comprendido. Soy buena alumna. Comprendido. Bueno, discúlpenme, por favor. Entonces, antes había mostrado una hoja de seguridad de un producto que en un ratito lo repasamos, y esta es la hoja de datos de seguridad de tierras de diatomea. Entonces, lo que les quería mostrar con la hoja de seguridad es que primero tenemos que verificar las secciones, que estén las 16 secciones que nos propone el sistema globalmente armonizado. Revisamos rápidamente, lo vamos a hacer ahora porque tenemos que avanzar para ver todos los conceptos necesarios, que tenga la sección de identificación, que tenga la sección de identificación de riesgos, de composición, de medidas de primeros auxilios, etcétera, 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 hasta el punto 16, que es otra información. Por supuesto, esto lo haremos exhaustivamente con el modelo de las 10 secciones de información técnica que nos propone el SGA. Pero en una primera visualización, aparentemente es una hoja de datos que cumple con el SGA. ¿Qué otro dato es importantísimo de esta hoja? Muy importante es que estas hojas estén disponibles en el frente de trabajo. Por supuesto que la pandemia, la de la enfermedad COVID-19, nos hizo cambiar muchos conceptos respecto a cómo tener la información en los frentes de trabajo. Antes se pedía que en distintas auditorías se solicitaba que esto estuviera encarpetado en el frente de trabajo para que la persona usuaria del proceso pudiera consultarlo ante cualquier eventualidad. La pandemia nos indicó que el uso de papel debe ser minimizado, por lo tanto, es permitido y es correcto que sean compartidos en carpetas virtuales, pero esto tiene que estar accesible, en un lugar accesible del área de trabajo. Entonces, es parte de este inventario, entonces, relevar todos los productos químicos que tenemos en nuestro frente de trabajo, generar el inventario revisando qué hojas de seguridad cumplen o no cumplen con las secciones técnicas definidas en el sistema globalmente armonizado en esta norma, y tener claro que el punto 1 y el punto 2 de la ficha de datos técnicos no formula la evidencia para ver si la etiqueta de ese producto químico es correcta y cumple con la norma SGA y con nuestra norma legal vigente, que es la resolución 801 de 2015. ¿Cómo vamos a verificar eso? Y bueno, sabiendo si la etiqueta dice, tiene la identificación del producto químico, tiene su fabricante y
viendo también si coinciden la identificación de los peligros físicos o químicos o para el ambiente o la salud, si ese peligro físico, químico para la salud, para el ambiente, está señalizado con el pictograma que corresponde, si tiene la palabra de advertencia, es decir, peligro o atención, y si están las frases de peligro o los consejos de prudencia. Entonces, fíjense que visualizando en la ficha de datos de seguridad la sección 1 y la sección 2, esto es para una primera clasificación. Luego pasaremos a otra etapa donde profundizaremos en las demás secciones, pero en una primera identificación de la sustancia, relevamiento y armado del inventario, es fundamental la sección 1 y la sección 2. Voy a compartir ahora, voy a seguir con la presentación, si me disculpan tanto enredo de pantalla. Y vamos a elegir al azar, bueno, yo les había hablado del ácido tartárico, vamos a entrar en esa ficha de datos técnicos porque me interesa muchísimo hacer referencia a algo en especial. Ahora vuelvo a compartir la pantalla, un segundo. Ahí estamos. Bueno, esta es la ficha técnica del ácido tartárico, que es un producto muy usado en las bodegas, y la parte que quería hacer referencia, que es muy importante cuando nosotros ya tengamos una administración de las hojas de datos de seguridad, es indicar las versiones, y qué versión es, qué revisión estamos haciendo, la fecha de la revisión, si se ha impreso, si no se ha impreso, tratar de tener la trazabilidad de la primera vez que hice yo, que tenemos este estatus inicial, donde estamos haciendo el relevamiento, donde estamos haciendo el inventario, y solamente nos va a permitir la trazabilidad de esta hoja técnica, de esta ficha de datos de seguridad, tener en cuenta la versión que estamos trabajando y la fecha de esa revisión. Son partes muy importantes para trabajar en la prevención de riesgos, en la actualización de la documentación necesaria para que nosotros después podamos trabajar sobre las barreras que nos van a disminuir los peligros intrínsecos de la sustancia. Como vemos acá también, esta ficha de datos cuenta con la sección 1, donde identifica la empresa, identifica el producto, la identificación de los peligros, que como vimos es fundamental para ver si los datos de la etiqueta son correctos, y vamos a chequear rápidamente si esta hoja tiene, sí, 16, aparentemente tiene las 16 secciones. Es decir que en una visualización rápida nosotros pudimos identificar si esta hoja de seguridad cumple o no cumple con el sistema globalmente, con lo, digamos, indicado, con lo sugerido por el sistema globalmente armonizado. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Ahí volvimos. ¿Están viendo la pantalla, Vane? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, retomemos un poquito con la presentación. Relevamiento por sectores o por áreas, siempre es muy importante involucrar a los responsables de los procesos, generar este inventario, chequear que las hojas de seguridad estén conformes a la norma del sistema globalmente armonizado y que el producto tenga el etiquetado correspondiente al sistema globalmente armonizado. ¿Qué pasa? Acá estuvieron las hojas de seguridad perfectas, o sea, tuvimos la suerte de que los productos que seleccionamos tenían un adecuado cumplimiento del SGA, y tenemos algunas etiquetas que están cumpliendo aparentemente con el SGA. Pero ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con fichas de datos de seguridad que están desactualizadas, que tenemos, por ejemplo, un diamante de Homer señalizando los peligros, que tenemos secciones que no coinciden con las del sistema globalmente armonizado?
La primera acción que debemos hacer en este caso es comunicarnos con el proveedor. El proveedor es el que tiene la obligación de brindarnos esta información actualizada. El proveedor debe brindarnos la ficha de datos de seguridad y el producto con la etiqueta. Les doy una herramienta para que ustedes puedan bajar, porque a veces nosotros decimos, tiene que ser así, tiene que ser, debe cumplir con tal y cual cosa, pero después decimos, bueno, pero ¿cómo lo hago? Una herramienta para llegar a los proveedores es que en la hoja, en la orden de compra, que se emite desde compras, tenga la leyenda que el producto que se va a comprar debe cumplir con la resolución 801 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del año 2015. Entonces, esa leyenda ya le indica al fabricante las condiciones de compra, ¿sí? Entonces, si ese producto viene sin la señalización, etiquetado y hoja de datos que corresponde, nosotros tenemos habilitado la posibilidad de devolverlo, porque no está cumpliendo con una normativa legal vigente en nuestro país. Entonces, es un proceso arduo, pero es un proceso necesario por dos partes. Por una parte humana, que es nuestro compromiso profesional y es el cuidado de la salud de todos los usuarios de los procesos de una industria, y por el otro lado, porque es de cumplimiento obligatorio, es de cumplimiento legal. Entonces, por algún punto tenemos que empezar. Vamos a ver que vamos a tener el inventario de los productos químicos, entonces lo vamos a ir armando con cada sector que estemos trabajando. Y aquí una salvedad. Vimos una hoja de datos de seguridad que estaba correcta, pero puede ser que nos encontremos un proveedor, por ejemplo, que la etiqueta no es adecuada al sistema globalmente armonizado, pero sí tenemos manera de conseguir un proveedor serio, responsable, que tiene el mismo producto que nosotros consumimos. Entonces podemos armar provisoriamente una etiqueta nuestra, de nuestra institución, para cumplir con el sistema globalmente armonizado. ¿Cómo podemos diseñar nuestra propia etiqueta? Bueno, chequeamos, elegimos, están a disposición, hay bases de datos mundiales, en España hay una base de datos interesantísima de fichas de datos de seguridad de productos generales, donde podemos extraer información que tiene, por supuesto, el respeto de las secciones indicadas por el sistema globalmente armonizado. Podemos ir a fuentes que estemos seguros de la información que nos está dando, extraer de esas fuentes la hoja de datos de seguridad y diseñar nuestra propia etiqueta para no estar en nuestro proceso en incumplimiento con una reglamentación mientras el proveedor se pone al día. Entonces, ¿cómo generamos esta etiqueta? Como les había dicho, entonces buscamos una hoja de datos técnico, verificamos que estén las 16 secciones, nos vamos a la sección 1 donde se identifica el producto y que extraemos el nombre, la identificación del producto que nosotros vamos a etiquetar. Luego pasamos a la sección 2 donde vamos a extraer cómo está clasificado este producto según su peligrosidad intrínseca. Entonces, justo este producto de laboratorio que hemos elegido tiene una toxicidad aguda categoría 2 por inhalación, tiene una toxicidad aguda categoría 1 por absorción cutánea, aguda también la toxicidad de categoría 2 en caso de que haya una ingestión. Tenemos también toxicidad en determinados órganos si hay una exposición repetida. Vemos que tenemos que usar un etiquetado donde nos da la peligrosidad intrínseca que tiene este producto para la salud, y también vemos que es tóxico para el ecosistema. Tenemos que incluir en esta etiqueta la palabra de advertencia, que en este caso va a ser peligro. Tenemos que incluir las indicaciones, es decir, las frases H, que es mortal en caso de ingestión, puede provocar daños en los órganos, por ejemplo el riñón, muy tóxico, y tenemos que incorporar los consejos de prudencia. Acá quiero detenerme un segundo
nosotros hemos adherido en la resolución, nosotros hablo a nuestro país y las instituciones que reglamentan las normas, se ha adherido a una de las versiones del sistema globalmente armonizado, que es la del año 2013, donde no es obligatorio usar la simbología alfanumérica, esta que ustedes están viendo acá, de H300 más H310. Nuestra resolución solo obliga a que esté la indicación de peligro. Es decir, podemos evitar la clasificación por letras y números y poner directamente la frase indicadora del peligro. Lo mismo con los consejos de prudencia. Entonces, estamos en el paso que no tenemos una etiqueta adecuada y nuestro proveedor aún no nos suministra una ficha de datos de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en una fuente chequeada de información de fichas de datos técnicos, bajamos la que nos corresponde a nuestro producto, verificamos entonces la sección 1 y la sección 2 y construimos nuestra etiqueta que quedaría diseñada de la siguiente manera. Entonces, nuestra etiqueta quedaría diseñada con el nombre del producto químico que hemos elegido y que no tenemos bien señalizado, las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia, los pictogramas, la palabra de advertencia, y en este caso, como no tenemos la información del fabricante, podemos o no, esto es, no está normado como obligatorio, poner el uso, que esta información la podemos extraer de la sección 7. Por ejemplo, esta droga se usa para análisis químicos, para análisis de laboratorio. Hasta ahí, entonces, hemos visto, vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos visto en cuanto a los productos químicos. ¿Cómo comenzamos? Relevamiento del área, generamos un listado por grupos, puede ser de familias de productos, un listado de los productos, generamos el inventario. Luego de generar el inventario, verificamos qué hojas de seguridad tenemos correctas, qué hojas no, chequeamos etiquetas, los que no tenemos las podemos construir nosotros. Una vez que nosotros hemos hecho este relevamiento inicial, nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir que dentro del inventario que hemos hecho, y por cada sector, por cada área, nosotros podamos definir la compatibilidad química que existe entre los productos que hemos inventariado. Entonces, hay disponibles en Internet diversas matrices donde ya funcionan estas matrices de compatibilidad química con la simbología del SGA. Entonces podemos ver, por ejemplo, que si nosotros tenemos un producto altamente tóxico y un producto que es inflamable, por ejemplo, vamos a entrar por una toxicidad alta, sí, y después vamos a ver una inflamabilidad, acá tenemos un inflamable, por ejemplo, con un tóxico, no nos recomienda almacenarlos juntos. Desde ya también tenemos que tener la salvedad y la atención en no almacenar, o por lo menos almacenarlas separados, todo lo que son ácidos de los que son bases. En la industria vitivinícola esto es frecuente, usar muchos ácidos y muchas bases fuertes o débiles, pero bases y ácidos aquí. Y otra forma también de ver la compatibilidad química es a través de las matrices. ¿Para qué? Porque básicamente estos productos van a estar almacenados en los sectores. Entonces, ¿qué me permite tener el inventariado? ¿Qué me permite tener un etiquetado ajustado a lo que norma el sistema globalmente armonizado? ¿Qué me permite tener una hoja de datos de seguridad en la última versión vigente y que tenga la garantía de que me está brindando la información técnica necesaria? Me permite poner las barreras para minimizar el riesgo al que van a estar expuestos los trabajadores. Pero bueno, esto es el primer paso, el relevamiento.
para que esto funcione y se sostenga en el tiempo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué deberíamos hacer como siguiente paso? Deberíamos ver cómo se hace este control, quién lo va a hacer, dónde se va a hacer, cada cuánto tiempo, qué se va a verificar en estos almacenes. Fíjense que acá tenemos una personita con una listita de chequeo para verificar que este inventariado y este almacenaje de sustancias peligrosas esté de forma correcta. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente entonces? Ven, espero que se vea, Vane, bien este gráfico, porque es un gráfico bastante de síntesis. ¿Se verá bien en la pantalla? Perfecto, excelente. Bueno, acá vamos a lo macro. Empezamos con lo micro, que era el inventario. Entonces, identificamos los productos químicos y los registramos a través de un inventario. Este inventario, ¿qué nos va a permitir? Evaluar los peligros, determinar los criterios de distribución, de almacenamiento y establecer la significancia que nosotros tenemos de los impactos del producto que estamos manejando y cómo lo vamos a tener que administrar, cómo lo vamos a tener que gestionar a ese riesgo. Entonces, esa evaluación de riesgos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar distintas instancias, una instancia de planificación, una instancia de control, una instancia de capacitación indispensable. El SGA no podemos no acompañarlo de la capacitación necesaria al personal y de el monitoreo, que el monitoreo precisamente va a ser esta verificación de cada cuánto tiempo y cómo vamos a hacerlo en el sitio donde hemos relevado la información. Entonces, este análisis de riesgo que hemos hecho, ¿qué nos va a dar? Una posibilidad de mejora. Seguramente tendremos que adecuar nuestros depósitos, tendremos que tener bandejas contenedoras, tendremos que equiparnos para las emergencias. Entonces tendremos que plantear seguramente objetivos y metas con un programa de gestión de los productos químicos. También, ¿qué sale acá? Tenemos una personita con una lista de chequeo. ¿Qué es eso? No más ni menos que un procedimiento instructivo de quién va a hacer el chequeo de esta información, cada cuánto tiempo, cómo vamos a verificar, el depósito tiene ventilación, no tiene, la etiqueta se salió, el material con el que hago las etiquetas duran, se conservan las etiquetas, se conservan las hojas de seguridad actualizadas. Entonces eso nos va a dar la documentación operativa, por supuesto, nos va a reforzar un plan de capacitación y por supuesto nos va a dar la instancia de monitoreo. Todo esto nosotros ¿cómo lo vamos a obtener? Monitoreando lo que iniciamos con este relevamiento. Entonces, esta instancia de documentación operativa, vamos a tener que tener un procedimiento que respalde esta gestión de los productos químicos. Y ese procedimiento tendrá que indicar el objetivo, el alcance donde vamos a aplicarlo, quién lo va a hacer. Y no solo eso, una documentación operativa es una documentación cuando todo está normal, pero también tenemos que planificar la emergencia. Es decir, que una buena respuesta a un riesgo químico es respaldar documentación operativa para hacer un seguimiento y la respuesta necesaria ante la emergencia. Todo, por supuesto, apoyado siempre en los planes de capacitación. Este circuito, que en este gráfico intenté sintetizar los aspectos de una gestión de un riesgo, los aspectos de implementar un sistema, no tienen más ni menos que ustedes puedan ver en una sencilla visualización que siguiendo ciertos pasos de planificación, de documentación, de capacitación, nos va a llevar a la famosa palabra de mejora continua. O sea, nosotros haciendo este circuito en forma constante y permanente, podemos estar en una mejora continua de nuestro proceso y asegurarnos que estamos trabajando en la reducción del riesgo que la sustancia con una peligrosidad intrínseca que no podemos controlar a partir de nuestra gestión. Bueno, acá ha finalizado la exposición.
quiero, como ha sido tan, de tanto concepto técnico, de tanta sugerencia, quedo dispuesta para preguntas. También queda disponible mi contacto, por si alguien tiene, entiendo que han sido muchos conceptos teóricos que tal vez queden dudas, pero bueno, queda un camino sembrado para que ustedes hagan su propia experiencia. Esta es solo una idea de cómo implementarlo, y una idea que en algunos lugares ha sido exitosa. Así que por eso la comparto con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, Nadi. La verdad que es un gusto aprender con vos, con tu dulzura, con tu paciencia. Varios preguntaron, te mandé algunas preguntas, así que si querés, vamos ahora a pasar un breve video para que los que están conectados desde todo el país se puedan sumar la semana que viene al seminario web que vamos a hablar de nuevas tendencias, así que vamos a compartir rápido eso mientras vos ves las preguntas y después cerramos. ¿Te parece? Bien, 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 perfecto. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rodolfo Giro y quería invitarte al próximo seminario web de Prevenir, el 9 de septiembre a las 9 a.m., donde vamos a hablar de cómo entrenar utilizando la tecnología. Esto es, usando tecnologías disruptivas como la realidad virtual y la realidad aumentada. Te espero, 9 de septiembre a las 9 a.m. Hola, soy Damián Rosenfeld. El próximo jueves 9 de septiembre a las 9 de la mañana estaré participando del seminario web del programa Prevenir. Los espero para conversar acerca de tecnologías e innovación en prevención. Bueno, los esperamos el jueves que viene para hablar de estos temas súper interesantes y vamos a cerrar con Nadi, que ahí ya podés conectar tu cámara y tu audio. Le fuimos pasando todas las preguntas, obviamente que este material va a estar disponible en la web del programa, lo van a poder ver, además ella pasó su contacto, pero hubo varias preguntas, te filtramos como las que... Interesantísimas, sí. Exactamente. Están, pero muy interesantes porque son puntos que a veces, bueno, en este proceso cuando tenemos 2 horas, que este curso solemos darlo también en 2 horas, en algunos otros programas de ART, ahí se exponen un poquito más, pero bueno, acá teníamos breve tiempo. Acá el tiempo es tirano, es tiranísimo, tiranísimo, es muy tirano, pero así venimos bien, no se cansan, no se aburren, vienen todos los jueves, son re lindos los que se conectan. Totalmente. La verdad es que y hay sí. que ser muy respetuosos del tiempo, que bueno, es un bien valiosísimo que tenemos, y lo hemos aprendido a valorar en la pandemia. Totalmente. Bueno, Oscar González pregunta cómo conviven NFPA y SGA en la Argentina, considerando que el mercado, a pesar de lo normativo, es pro NFPA. Bueno, NFPA es esto que les decía, el diamante de Hommel, que es el rombo de los 4 colores, que tienen unos numeritos que adentro identifican esos 4 colores, indican los riesgos que tiene, o los peligros que tiene esa sustancia, y con los números indicaba la criticidad. ¿Qué dice nuestra resolución y qué dice el SGA? No se opone a que convivan, pero sí tenemos que cumplir con SGA. O sea, la etiqueta nuestra tiene que cumplir con el sistema globalmente armonizado. Si queremos tener NFPA o un sistema, cualquier otro sistema que se nos ocurra, puede ser, pero obligadamente tenemos que implementar el SGA. Tengo muchos casos en que los proveedores no tienen las hojas de seguridad de los productos, tal cual. Eso lo vimos, que el proveedor está obligado, pero puede ser que nos llegue a destiempo de lo que nosotros lo necesitamos, que es ya tenemos que implementar esta resolución. Entonces, les di breves lineamientos como para que ustedes, a partir de la hoja de datos técnicos, la ficha de datos de seguridad, puedan extraer
los datos necesarios para armar una etiqueta que cumple con el sistema globalmente armonizado. Esto es la sección 1 y la sección 2, básicamente. Otra preguntita tenemos en que, ¿qué debo hacer con un producto que no tiene etiqueta como lo indica? Reemplazarla de esta manera. Nosotros la diseñamos, si no tenemos la hoja de datos, vamos a una base de datos que sea una información fiel y confiable, extraemos de esa base de datos la información y armamos la etiqueta. La armamos nosotros porque nuestro proceso va a ser, por más que el proveedor esté en incumplimiento, nosotros estamos recibiendo un producto en incumplimiento. Entonces, lo que deberíamos hacer es adecuarnos al cumplimiento nosotros. Tenemos, bueno, el diamante de Homer, que es este rombo de la NFPA, que tiene los 4 colores y que adentro la criticidad se evalúa a partir de, con una numeración, pero eso no tiene vigencia. Podemos usarlo, pero no tiene vigencia legal y es más confuso. El DSGA tiene la ventaja de que el pictograma es fácilmente identificable. Nosotros lamentablemente todavía tenemos mucho analfabetismo en nuestro país, lamentablemente. Me encantaría decir que todo el mundo sabe leer y escribir y no es así. Entonces el pictograma nos genera, y también tenemos mucho inmigrante, que es posible también que tenga esta dificultad en la lectura. Entonces el SGA genera este pictograma que es fácilmente identificable el riesgo cuando yo he dado una capacitación. Por eso, capacitación tiene que ser sí o sí acompañar a la implementación del sistema. Y bien. A ver, ahí te sumé una más que la tuvimos repetida en varios para, si te parece, perfecto, cerrar con esa que es muy específica. Bueno, muy bien. Y hay una que es muy interesante, que es el idioma español. Sí. En nuestro país, todo, etiqueta, ficha de datos técnicos, ficha de datos de seguridad, tiene que estar en nuestro idioma. Y el proveedor debe traducirla, tiene esa obligación. Si no lo tenemos, bueno, otra vez, buscamos un equivalente del producto químico en las bases de datos que están, que es información chequeada, que es información fiel, y generamos nuestra propia etiqueta, pero tienen que estar en español, en el idioma que entienda todo trabajador. Y acá, en una sala eléctrica donde tenemos para casos de incendio una red de dióxido de carbono, realizando una inspección veo que el gabinete donde están guardados listo para su utilización no tiene ninguna indicación, solo dice dióxido de carbono. Acá entiendo que son los tanques, los cilindros de extintores. Sí. Si son los cilindros de extintores, tienen su propia nomenclatura. Esto no es necesario poner una etiqueta de SGA sobre el extintor, porque el extintor tiene una reglamentación especial que tiene que ver con el combate de incendios. Así que en este caso no sería necesario. Si son gases comprimidos fuera del sistema contra incendios, sí debemos tener una señalización específica de dióxido de carbono. Bien. Con su hoja de seguridad y su etiquetado. Supongamos que hay un almacenamiento a granel, el tanque o el depósito debe tener la etiqueta también. O sea, debe estar señalizado el espacio a granel donde está el producto químico. ¿Dónde está todo? Perfecto. Exacto. Bueno, ha sido impresionante. Gracias por compartirnos con esta síntesis, tanta información. Es súper valioso para los que están del otro lado. Recibimos, tanto de vos como de Jorge, comentarios re lindos. Aprovecho porque nadie puso su mail correctamente. Para todos los que quieran el mail de Jorge, ahora, si les parece bien, se los podemos pasar o en un chat general para todos, o si tienen para tomar nota, les digo, es un Gmail, ¿sí? Y lo podemos, no sé si equipo lo podemos poner ahí para compartir con todos en preguntas y respuestas general, o porque el chat no creo que esté habilitado. Podemos ponerlo, si no, ahora, Jorge, ¿vos tenés para compartir ahí en alguna parte de tu presentación tu mail? Si no, yo lo voy a decir y espero que lo puedan. Es Jorge Luis Britos moravito@gmail.com. Jorge Luis, sí,
Jorge, ¿estás ahí? Sí, sin video. estoy acá, habilitame. Sí. Ahí está, Sí. gracias. Sí, Vamos. mira, es bastante largo, así que en todo caso se lo podemos comunicar o dejar en algún lado para que la gente lo tome. Exacto, ahí lo pusimos para todos, está Ahí está. publicado para todos, ahí lo compartieron en el chat, que no es algo que Jorge Luis, habilitamos. es Sí. Britos Moravito, no Jorge Luis. Sí, Mal, lo mal. vamos a eliminar porque tiene que ser Jorge Luis Britos Morairo. Ahí lo copiamos de vuelta, tomen el último, no el primero, porque tuvimos ahí un error de tipeo, tomen el último, ese es el mail. Igual si nos escriben al hola@wardprevenir.org.ar también les pasamos el mail de Jorge y de nadie y lo que necesiten, pero algunos lo fueron preguntando y aprovechamos para responderles. Bueno, gracias por el tiempo, por el aprendizaje que tuvimos en estas casi 2 horas. Fue un placer tenerlos después de tantos seminarios presenciales que estén siendo protagonistas de esto también. A los que estuvieron conectados del otro lado, esto va a estar publicado, los contenidos en la web, por supuesto, van a recibir su certificado de asistencia y como saben, nos interesa saber desde dónde están conectados, nos pueden mandar mensajes en las redes sociales compartiendo lo que vivieron hoy y todo lo que estamos haciendo siempre hace sentido si ustedes están del otro lado, así que muchísimas gracias por este tiempo, por participar y nos vemos en el próximo seminario web. Espero que en los viñedos que tiene ahí Jorge de fondo, que nos inviten ya el próximo año, calculo que vamos a poder hacer un híbrido en un viñedo, en algún viñedo que nos invites. Bueno, gracias de verdad por participar, un abrazo enorme Nadi, un abrazo enorme Jorge. Y muy nos agradecida. estamos viendo pronto. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias.